Creo que ya debimos de haber grabado esto que platicamos y, y ya es hora del episodio. Ay, no, pero imagínate. Bueno, comenzamos con nuestro episodio número 18, en donde vamos a hablar sobre nuestra propia experiencia como mujeres que entrenan también y el proceso personal que hemos tenido desde el entrenamiento con pesas. Este episodio, pues para mí es muy importante y justo lo hablaba con Karina y lo propusimos así, porque creo que puede ayudar a dar luz también a las personas que nos escuchan para que sepan desde el lugar desde el cual estamos hablando también, pero sobre todo desde el lugar que comenzamos nosotras a entrenar y cómo eso se ha resignificado, ha ido cambiando también a lo largo del tiempo. De hecho, actualmente todavía seguimos cambiando y no dudo que en un futuro este episodio, si lo volvemos a ver, lo retomamos, haya cambiado incluso, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar en materia y de comenzar con el tema ya más específico, quiero saludar a Karina. Hola Karina, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Sam. Pues fíjate que estoy reflexiva, esa sería la palabra. Bueno, lo he estado Sí. toda la semana pensando en qué cosas sí puedo aportar a este episodio, qué cosas no. También he pensado mucho en algo que una y otra vez me brinca, ¿no? En el hecho de que realmente ya lo hemos visto en el tema de sesgos, ya lo hemos visto en otros episodios, de cómo pues cada quien cree que la situación de los demás es la de uno mismo, ¿no? Y no necesariamente. Entonces es padre y es importante escuchar versiones, historias de otras personas, precisamente como para entender que el hecho de que tú hayas vivido de alguna manera una cosa no significa que el resto de las personas lo tienen que vivir igual, pero también por otro lado, que te puedas identificar con personas que hayan tenido procesos similares y eso te ayude a ti a tomar unas decisiones diferentes, ¿no? Entonces, tenemos esas dos posibilidades. Y van a ver ahorita como, pues a pesar de que compartimos muchas cosas tú y yo, en muchos sentidos, además de la edad y este podcast, pues también lo hemos vivido de distinta forma, el ejercicio, y lo Claro. seguimos viviendo de distinta forma. Entonces, para que también sepan, pues eso, como dices, ¿no? Desde dónde está hablando cada una y qué es lo que podemos y no aportar. Sí, sí, sí. Y bueno, también creemos que este tema es importante porque como ya se ha mencionado desde la crítica feminista, de hecho, incluso Vanessa Góngora lo menciona también, estamos todo el tiempo, y bueno, aquí en Atípico lo hemos mencionado muchísimo, sobre todo en los episodios pasados que tuvimos sobre imagen corporal, que invitamos a ver. Vivimos en un contexto digital actualmente, ¿no? Donde las redes sociales nos van transmitiendo discursos, contenido a través de lo que debemos de ser, sobre todo en este aspecto de los ideales de belleza, ¿no? Y muchas veces nosotros comenzamos a sentir que nuestro cuerpo no es suficiente, a pesar de que entrenemos, a pesar de que comamos saludable, a pesar de que hagamos o sigamos los mandatos que nos dicen a través de las redes sociales, de lo saludable también que se promulga o se propaga a través de lo digital, ¿no? Lo fitness, que se hace un performance de disciplina y de control, que justo tú y yo hemos estado hablando un poquito de eso, y por eso es que queremos hacer este episodio, no desde el, ay, como era antes y como soy después, no, sino más bien desde un sentido más crítico, más realista, es lo que queremos transmitir. Esto que Mariluz Esteban dice de los itinerarios corporales, ¿no? Cómo es que nosotros vamos cambiando o hemos modificado también la forma de experimentarnos en el cuerpo, de hacernos cuerpo también, y cómo es que no somos ajenas hacia estos discursos, sino más bien hemos caído en cierta parte y todavía, lo hablábamos antes de empezar a grabar, hemos estado en estos mandatos o seguido estos mandatos, ¿no? De la belleza femenina, pero por eso es que hacer este tipo de episodios se nos hace importantes, porque cuando hablamos y compartimos, rebotamos ideas, reflexionamos y hacemos críticas sobre ello también, podemos llegar a una reflexión constante y colectiva de, bueno, estoy partiendo de aquí o partí de aquí, pero ahora me he transformado o voy cambiando, ¿no? O incluso voy haciendo esta autorreflexión. Entonces, bueno, Karina, me gustaría comenzar contigo o que nos platicara sobre qué buscabas antes cuando iniciabas y cómo es que esto lo has ido llevando, cómo crees que esto ha ido cambiando. Y es que, o sea, también algo que tengo muy presente como persona que estudió historia, es que el pasado siempre está en función del presente, ¿no? Y la verdad es que aunque uno crea que está teniendo recuerdos claros de por qué hacía las cosas en un momento de su vida, eh, pues ya está permeado por los ojos del presente y por cómo ves hoy en día el pasado. Entonces, a ciencia cierta, no puedo decir bien qué fue lo que me llevó de inicio, porque lo estuve pensando bastante, ¿no? A meterme al mundo del ejercicio. Lo que sí sé es que no fue una decisión a conciencia. Es decir, sentía que era algo que tenía que hacer, pero no fue como que yo dije, yo necesito hacerlo
por salud o algo así, no, sino era como inercia, ¿no? Voy a hacer ejercicio, mi hermano iba al gimnasio, entonces yo iba con él, metí a natación y me empezó a gustar mucho, pero siento que en ese momento también empezó como mi obsesión, ¿no? Como que cada vez quería nadar más tiempo y como que ya no me era suficiente y, o sea, tenía como esta tendencia a querer llevar al extremo lo que estaba haciendo. Em, entonces, de inicio, creo que lo que más me hizo meterme al ejercicio fue justamente la natación. Pero ahí lo que me ocurrió fue que estaba bajando mucho de peso. De por sí ya empecé estando delgada y como era mucho lo que nadaba, y ya además en ese momento empieza uno con redes sociales y entonces empezaba yo a ver más o menos a chicas de fitness porque empezaba a interesarme por el gimnasio y entonces empezaba a seguir sus recomendaciones alimenticias, ¿no? O sea, o estas cosas de ya carbohidratos después de tal hora ya no, o ya esto no es bueno, ¿no? No comas pasta porque tiene muchos carbohidratos, o sea, todo este tipo de cosas que se decían mucho, mucho en ese momento. Em, pues era lo que yo tenía al alcance y lo que empecé a aplicar, obviamente con el desconocimiento de que lo que yo estaba haciendo, que era nadar, más una restricción calórica, pues me iba a llevar hacia un sitio completamente distinto al que yo quería, que era supuestamente ganar masa muscular. Entonces, pues así fue, ¿no? Empecé a perder mucho peso, empecé a tener un peso ya nada saludable, ¿no? Empecé a tener problemas hormonales también. Eh, y eventualmente, cuando fui con un médico, un endocrinólogo, fue el que me dijo como, no, pues vamos a bajarle a la natación, hay que hacer entrenamiento de fuerza con más seriedad, pero para ganar masa muscular. Entonces ahí Qué buen empezó el endocrinólogo, conflicto. ¿Mandé? qué buen endocrinólogo, digo. Sí, y él tenía justamente una esposa que era entrenadora y me acuerdo que Mm, ella era la que me decía más o menos qué hacer, ¿no? Pero por mucho que yo tenía esta información o sea, ellos me decían desde una perspectiva médica, pues yo también tenía todo esto que estaba viendo en redes, en donde decían otras cosas, y pues yo sentía que si yo le hacía caso al médico y no a lo que estaba viendo en redes, eso me iba a alejar de la estética que yo quería conseguir, ¿no? Entonces, sí estuve un buen rato sin, o sea, como mordiendo, como en una rueda, ¿no? En una rueda viciosa, en donde me frustraba porque no subía de peso, pero al mismo tiempo todas mis acciones me llevaban a no subir de peso y entonces se convirtió en lo que platicábamos antes, que era una dismorfia corporal, ¿no? uf. Porque además yo me veía más delgada de lo que realmente estaba. Hoy lo puedo ver así, en ese momento no. En ese momento para mí era traumático y me ocurrió lo que también decíamos, que era que eso hacía que yo dejara de hacer cosas. Yo dejé de salir, yo dejé de ir a reuniones familiares, yo dejé, o sea, como que sí se convirtió en un problema para mí, ¿no? Hay otros factores que influyen en eso y quizá más adelante lo hablemos, porque también algo que me importa mucho recalcar es que no se trata de una cuestión de superficialidad, no en mi caso, sino en general. La mayoría de la gente que cae en este tipo de conductas es porque ha tenido situaciones previas, ¿no? Y contextuales, familiares y de otros tipos que hacen que el control hacia el cuerpo sea como una manera compensatoria de lidiar con situaciones más complejas internas, ¿no? Entonces es importante decirlo porque muchas veces, además de que estás padeciendo pues esa dismorfia o esa insatisfacción corporal, te sientes culpable por sentirlo porque crees que es porque eres superficial o porque te dejaste llevar por todos los discursos y eso está mal, ¿no? Entonces, pues hay muchas cuestiones y también una situación que es importante mencionar es que muchas veces el perfeccionismo, que vemos como algo positivo, es un factor de riesgo para caer en conductas que puedan ser poco saludables, ¿no? Supuesto. Relacionadas con la alimentación y con el ejercicio. Entonces, bueno, mis inicios no son los mejores, pero ya iremos viendo cómo eso me ayudó también a salir de ahí y a mejorar en ese sentido. Justo, y al respecto de lo que mencionas, también hay un estudio que, si mal no recuerdo, son una de las referencias que dejamos sin mencionar en nuestros episodios pasados de Fardoli y colaboradores de 2022, en donde ellos estudiaban o estudiaron sobre el Fit Inspiration, ¿no? Y el contenido Fit Inspiration, es decir, Ujú, este contenido fitness que vamos viendo, ¿no? En redes sociales, del cual tú hablabas y yo hablaba también un poquito en la introducción, y ellos han encontrado que este contenido denominado Fit Inspiration puede ser perjudicial para nuestra imagen corporal por los ideales de delgadez tradicionales que se propagan a través de este tipo de contenidos, porque también promueven ciertos estándares muy, muy específicos hacia la parte estética. Y este mismo paper, algo que yo resaltaba acá y por lo cual lo traigo, es justo porque cuando vemos que ese contenido, al parecer, según lo que reporta el paper, está lleno de likes o hay muchos comentarios positivos, ¿no? Sobre, ay, qué bonita te ves, o ay, qué cuerpo tan más fit, o ay, yo quiero ser como tú, o ay, en este tipo de contenido de publicaciones, de posts, reels, etcétera, se ve que es incluso más negativo todavía para la persona porque siente, o sea, tiene más impacto
porque siente que eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Tiene que cumplir esos estándares, es decir, es más reconocido o piensas o interpretamos que es más reconocido alguien que tiene cierto tipo de corporalidad o cierto tipo de cuerpo estético. ¿Por qué? Porque es como una cortina de humo, se le dice, o una espiral del silencio. Cuando nosotros vemos que todos comentan hacia un mismo sentido, creemos que esa es la realidad o da la ilusión de que esa es la realidad, cuando realmente, bueno, esto y aquí estoy metiendo un poquito ya de otra parte de la teoría de la comunicación. En la teoría de la comunicación, cuando dicen sobre la espiral del silencio, dicen, oye, no, no todo lo que tú ves que se está comentando acá es la realidad. Más bien, hay gente que no se atreve a comentar o que no comenta o que simplemente deja pasar la publicación, y más bien los que sí comentan pues son la gente afín a, ¿no? Lo que está diciendo todas las personas de ese post, ¿no? O las personas de esos comentarios. Entonces, bueno, al final la atención se dirige hacia ello, pero no significa que sea todo. Y lo que nos dicen en este paper es justo eso puede perjudicar aún más, ¿no? O impactar aún más. Entonces ahí dices, ¿qué tan libre soy con las decisiones que tomo en mi día a día, ¿no? Y bueno, la verdad es que muchos comenzamos con esta parte de, yo la primera, de buscar cambiar el cuerpo o controlar el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque o sea, yo sentía en ese momento que era lo mismo, que salud era sinónimo de estética, salud era sinónimo de cómo me estoy viendo o cómo se va formando, cómo se va moldeando mi cuerpo, porque claro, ¿no? Es lo que no lo que me venían diciendo, pero era lo que yo seguía, ¿no? Constantemente ese tipo de discursos de, es que si tú quieres ser saludable, vete así, ¿no? Y desde niña, o sea, desde niña comencé, sí, a ver ese tipo de contenido, como todo el mundo, en la televisión, los comerciales, en los cereales, incluso, ¿no? De caja, que tú ves en sí, en los cereales de caja, etcétera, y tú ves las figuras, las formas, y dices, claro, es que yo tengo que lucir así. Sin embargo, desde la comunicación, cuando yo empecé a estudiar comunicación y esto, empecé a encontrar la teoría feminista o los feminismos y así, y empecé a cuestionar los ideales de belleza y dije yo, y me metí mucho por esa parte, ¿no? Después, cuando yo empecé a tener problemas de salud, que ya lo he hablado, sobre la colitis y ese tipo de cosas, yo dije, hoy tengo que hacer algo por mí misma, ¿no? Yo en ese momento, pues sí era un poco sedentaria, no entrenaba con pesas ni nada, y me di cuenta que fue como a mis veintitantos, me di cuenta que pues algo tenía que cambiar. Entonces empecé a entrenar, pero yo desde la mera ignorancia, hacía lo que yo más o menos podía o así. Y entonces, así como tú, me empecé a adelgazar muchísimo. Yo me iba a correr todas las mañanas y creía que eso es lo que tenía que hacer para ser saludable y etcétera. Entonces era de, no, es que no podía estar sentada ni siquiera media hora porque ya me sentía muy culpable, ¿sabes? Sentía, ay, no, es que me tengo que estar moviendo, ¿cómo puede ser? Va, va, va. Entonces era esto, pum, 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 pum. Contraté una entrenadora y ella era muy desde ese, o sea, muy desde ese discurso Fit Inspiration. Entonces, pues claro, te vas hacia allá. Una nutrióloga y ella no era tan así, pero tuve otras influencias que sí lo eran. Entonces, bueno, al final pareciera que el contexto, mi contexto cercano iba hacia allá, ¿no? Entonces, pues yo me dirigí hacia esa parte inconscientemente, porque como te decía, yo ya era muy crítica hacia los ideales, los estándares de belleza, pero sin cuestionar, yo me había ido hacia el entrenamiento y la nutrición con fines meramente estéticos corporales, y eso no quiero decir que sea negativo per se, sino más bien quería moldear mi cuerpo hacia cómo se veían otras personas que yo iba siguiendo. Y fui internalizando también estos ideales sin darme cuenta, porque porque lo justificaba con salud. Es que eso es salud, ¿no? Y eso invariablemente pues fue afectando también mi autoestima. Y como lo menciona también Masotti, que pues tú y yo estamos ahí, bueno, más bien tú estás ayudando para poder hacer pues ahí una conexión con ella y que espero pronto podamos tenerla por acá, hay una sensación de control, ¿no? Y de pertenencia también hacia lo que nosotras distinguimos o percibimos como mundo saludable, ¿no? Y eso nos va haciendo también tener o creer que la disciplina y el castigo del cuerpo, por lo que vemos en redes, nos tiene que dirigir hacia cumplir con ciertos estándares, o más bien nos va a hacer cumplir ciertos estándares. Editamos nuestras fotos, y dejamos fuera o dejamos de ver todo el proceso que hay detrás de esas redes o de esos posts más bien que nosotros vemos, ¿no? O percibimos como ideales. Y sí, claro que lo digital afecta muchísimo. En mi caso fue así. No quiero decir, y aquí siempre lo menciono, o sea, no es que las redes sociales sean malas per se, más bien es el contenido que se está siguiendo, ¿no? Y cómo se está interpretando. Eso. Entonces, sí, claro, yo al final me di cuenta, cuando paré, dije, oye, ¿qué está pasando? Porque yo por más que entreno, por más que me como saludable, me alimento bien, me doy cuenta que ya, o sea, ya los análisis salen que estoy bien de salud, o sea, logré ese objetivo de salud, pero aún así no logro el objetivo del estándar estético y ahora me doy cuenta que pues eso de salud solamente era como un escudo para cumplir ciertos mandatos y que mi imagen corporal, la percepción que tengo de mí misma y que yo veo en el espejo, no está siendo satisfactoria y no me gusta.
más allá de los comentarios que me hace la gente, ¿no? Porque las personas te empiezan a decir, oye, qué bien te ves, esto, lo otro. Y tú dices, sí, pero me falta, ay, pero no tanto, ay, no es cierto, ay, mira, nunca, ay, no sé qué, y empiezas a rumiar. Entonces yo dije, no, espérate, creo que estoy en algo que tengo que cuestionar, ¿no? Y ahí fue donde seguí o empecé con este camino de la imagen corporal. Luego me di cuenta que había muchas personas que estaban en la misma, o sea, en la misma situación que yo, de que no se sentían muy bien con su cuerpo, consigo mismas. Cuando empecé a asesorar gente, también me di cuenta con las chicas. Entonces dije, esto es más común de lo que yo pensaba. Y ahí es donde me di cuenta que una cosa es insatisfacción corporal, otra cosa es imagen corporal negativa y otra cosa es dismorfia corporal, ¿no? E imagen corporal positiva, claro. Y fíjate que estuve viendo algunos estudios y uno me llamó especialmente la atención. Este se hizo en Bogotá en el 2024, o sea, es muy reciente, y habla sobre la prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria en entrenadores y atletas de CrossFit específicamente, ¿no? Y me llamó la atención porque lo que decía es que entre un 14% y un 45,9% de la población que practica CrossFit en general presenta síntomas de TCA. Imagínate, casi la mitad. Eh, Wow. 70% insatisfacción corporal y 30% adicción al ejercicio. Y de ese porcentaje, obviamente, la prevalencia es mayor en mujeres, ¿no? Que son las que presentan mayor propensión al TCA. Entonces, me parece importante, no porque tenga algo contra el CrossFit, esto es un estudio que me encontré, pero más bien es como para hacer ver como el ejercicio, y en este caso el CrossFit porque es algo que persigue estándares muy específicos en fuerza, en rendimiento y en estética, ¿no? A lo mejor cuando uno habla de entrenamiento en general, pues es más variable y no es tan disciplinario en cierto sentido, ¿no? Eh, pero bueno, se ve ahí como incluso la ortorexia es algo que se ha normalizado dentro del mundo del CrossFit y del entrenamiento y de los deportes de alto rendimiento, ¿no? Ese es un estudio. El otro estudio que también me llamó mucho la atención, en donde ese se hizo en España, Ujú. el Centro Andaluz de Medicina del Deporte. Y ahí nos dice o nos plantea que la práctica del deporte puede ser considerada como una profesión de riesgo en el sentido de trastornos de la conducta alimentaria. También el deporte es un factor protector, o sea, no hay que confundir, ¿no? O sea, porque existen ambas posibilidades y por eso es importante ver porcentajes, porque claro, como dije anteriormente, era casi la mitad. Entonces estamos viendo la mitad que está presentando un problema, pero la otra mitad puede tener una relación saludable, ¿no? Entonces no hay que satanizar, no es esa la intención, ¿no? Pero ver que existe un problema. Eh, y ahí decía, más del 60% de las mujeres deportistas profesionales experimentan un TCA, más del 60%, cuando en la población en general es el 1% de las mujeres la que presenta un TCA. Entonces, obviamente, si hay algo que está pasando ahí, ¿no? O sea, es algo que se tiene que comentar, que analizar, que reflexionar. ¿Cómo lo explican? Una, y creo que ahí yo me identifico, es la relación de atracción, porque nos dice, algunos aspectos del deporte atraen a determinados individuos con propensión a TCAs o con TCAs por ser un lugar en donde se puede justificar ciertas conductas, ¿no? Entonces, gente que ya tiene cierto interés por el control, por el perfeccionismo, por no sé qué, llega ahí y entonces ahí ya no es juzgado, ahí ya no es cuestionado, ¿no? Porque al Justo. contrario, te ayuda a potenciar tu nivel deportivo. Entonces, esa es una posibilidad. La segunda era una relación de causa, en donde son las prácticas, ¿no? El ejercicio extremo de los atletas y eso lo que hacen que el apetito disminuya y también bajen de peso, ¿no? La actividad física, etcétera, ¿no? Esa sería otra, pero da como resultado, pues, algún tipo de TCA o desnutrición o algún factor de riesgo. Y la precipitación, que tiene que ver con que a lo mejor tú ya traías ahí unas cuestiones que podían potencializarse y en el momento en el que tú empiezas a hacer un deporte, ahí como que pum, ¿no? Ahí como que se detona y entonces puede derivar en un TCA. Entonces, y hablo del TCA porque es una manera extrema de verlo, pero me parece importante porque muchas conductas que se han normalizado, siento, bueno, no siento, ¿no? Sino que más bien pueden terminar derivando en algo mucho más grande, ¿no? Y mucho más complejo como una enfermedad de este tipo. Entonces, no está bien que lo normalicemos, es necesario cuestionarlo porque se puede hacer de otra manera, ¿no? Eso es lo importante, o eso es lo que es necesario entender, que no solamente hay una manera de conseguir objetivos, ¿no? Y que se puede hacer de una manera más saludable para la persona en sí. O sea, hay que vernos como individuos, ¿no? A lo mejor, como tú dices, a lo mejor tú puedes entrar a un deporte y tú no traes esta propensión por determinadas situaciones y te va a ir muy bien, lo vas a hacer muy bien. Pero si yo soy una persona que sé que tengo cierta propensión a ciertas cosas, ¿no? Como yo en este caso que te decía, es que yo en el inicio quería contar macros, ¿no? Ya descubrí que eso a mí me genera una obsesión que no es saludable para mí, entonces eso ya lo descarto, al menos por algún tiempo.
porque sé que puede detonarme algo. Y en cambio tú me dices, no, pues yo puedo hacerlo y estoy bien, ¿no? Por eso es Ujú, importante hablar de experiencias distintas, porque cada persona tiene una historia y un bagaje bien distinto, ¿no? Pero hay que exponer que existen varias posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llamó eso la atención y por supuesto que también el deporte nos puede ayudar a sanar nuestra imagen corporal. O sea, existen todas las posibilidades, ¿no? justo, sí. Creo que cuando empezamos a cambiar el foco de cómo me veo a cómo me siento o qué es lo que puedo hacer o qué es lo que puedo lograr, cómo mi cuerpo tiene cierta funcionalidad o cierta agencia, ¿no? Como yo, mi subjetividad se va haciendo cuerpo, se va encarnando y se va formando de acuerdo a lo que voy haciendo y practicando en mi día a día y eh, no restringiendo o reduciendo mi ser hacia ciertas partes de mi cuerpo físico, estético, sino más bien verme como un todo completo, una parte, pues podríamos decir, holística. Eso yo creo que cambia mucho el panorama y ayuda a tener esta apreciación corporal. Y fíjate que esto de la apreciación corporal lo traigo acá porque también, así como tú decías, este estudio que se me hizo bastante interesante sobre el TCA, también hay un estudio de Góngora y colaboradores, Berry Góngora de 2021 y también uno de Góngora en 2023, donde analizan esto de la apreciación corporal y han mostrado que es una variable protectora hacia la insatisfacción corporal y hacia o sea, protectora para la imagen corporal de la insatisfacción corporal, es decir, frente a ciertas actividades que hay en redes sociales o ciertos posts que vemos, por ejemplo, el hecho de cambiar la focalización hacia la apreciación del cuerpo puede ayudar un montón a ver que somos más que cuerpo figura, somos más de lo que vemos, sino qué es lo que hacemos con esto, ¿no? Y claro que también el entrenamiento ayuda mucho a ese respecto, como lo decías, no es que hacer ejercicio, hacer deporte, entrenar, ¿no? De una manera más planificada y esto nos guíe hacia la insatisfacción del cuerpo o una imagen corporal negativa, sino más bien el hecho de analizar a qué estamos prestándole más atención y qué estamos haciendo con nuestro cuerpo, ¿no? Y también con lo que el cuerpo puede hacer, cómo lo vemos, cómo lo percibimos, cómo lo interpretamos. Ese tipo de cosillas nos pueden ayudar mucho a ver que, ok, bueno, tal vez necesito ampliar un poco más mi panorama y apreciar lo que mi cuerpo está logrando por mí. Y desde ahí, desde esta concepción también y desde esta reflexión de la intercorporalidad que dice Gail Weiss, y acabo de subir una historia justo esta mañana sobre ella. Ella es una fenomenóloga que habla sobre la imagen corporal también, pero desde la parte más fenomenológica. Y ella dice que la imagen corporal es dinámica, es cambiante y que no solo tenemos una imagen corporal, sino que tenemos muchas de acuerdo al contexto que nos vamos exponiendo, ¿no? Y que justo nuestra cultura se va encarnando y tenemos esta intercorporalidad, dice ella. Es decir, llevamos la cultura en la piel y eso es hasta filosófico y muy poético, pero es cierto, o sea, estamos en constante flujo y lo que otros nos dicen que debemos ser o lo que otros hacen también se va encarnando. Ahora, aquí no quiero decir que somos personas sin agencia. No, 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 muy al contrario. Y para eso también nos ayuda esta reflexión del entrenamiento, porque cuando nosotros hacemos deporte, entrenamos, tenemos actividad física, también podemos transformar nuestra subjetividad y podemos darnos cuenta que habitar el cuerpo puede ser incluso un acto político, ¿no? Habitarlo con agencia y hacer este tipo de actividades puede ser incluso un acto político y de resistencia hacia esos mandatos. ¿Por qué? Porque nos vamos haciendo a nuestro ritmo, ¿no? Y con paciencia y compasión. Ahora, tú y yo hablábamos de algo que antes de comenzar a grabar, de, ok, pero los objetivos también importan, ¿no? ¿Dónde estás poniendo tu foco y qué objetivos quieres lograr con lo que estás haciendo? Eso también puede cambiar muchísimo tu práctica. Entonces, no sé si quieres comentar algo sobre eso. Eh, pues quizá un poco englobando algo de lo que dices y regresando a mi propia historia o a mi propia, pues a mi propio camino en esta asimilación o más bien como clarificación de por qué hago ejercicio. Ahí sí me ayudó el hecho también de nuevo de ser historiadora, porque justo, o sea, yo estudié historia, quedé como pasante. En este inter fue cuando empecé a meterme en el ejercicio, empecé a hacer cursos para ser entrenadora, empecé a vivir esto que comenté antes, empecé a trabajar después en un gimnasio y viene la pandemia, ¿no? Y entonces ahí como que otra vez se potencian ciertas cuestiones, ¿no? Porque pues ahora ya no podía hacer actividad física y eso a mí me generaba ansiedad, ¿no? Pero también me dio espacio para retomar el estudio, ¿no? Otra vez como conectarme más con la parte intelectual, ya no tanto física. Y ahí fue cuando decidí, bueno, ya entendí que estoy viviendo todo esto, pero quiero saber por qué, ¿no? Porque no nada más es por mí, sino hay muchas cosas detrás. Y por eso fue que hice mi tesis al respecto, ¿no? Sobre entender cómo se ha representado el cuerpo de la mujer en el fitness,
qué ideales, qué imaginarios, qué representaciones, qué discursos son los que están determinando que yo me viva mi cuerpo de una determinada forma, ¿no? Y a mí eso me ayudó muchísimo. Y por eso es que, que parte de mi proyecto de vida tiene que ver con compaginar ambas cosas, porque creo que conocer eso sí ayuda a reconciliarse con la actividad física desde otro sitio. Al menos a mí personalmente me ha ayudado y conozco gente que también. Entonces, pues bueno, ahí fue donde como que algo cambió, ¿no? Y empecé a soltar un poco la parte controladora, empecé a ser más flexible con mis actividades y fue cuando más resultados vi en términos físicos, de fuerza, estéticos y de emocionales también, ¿no? O sea, porque antes luego te dicen el ejercicio te ayuda a calmar la ansiedad, pero a mí me estaba generando más ansiedad, porque era Ujú, esta cosa de si no hago determinado tiempo de ejercicio o de determinada forma o en de determinado orden, ¿no? Así de es que primero tiene que ser a fuerza es sentadilla y luego ese y luego y si no podía, o sea, como un montón de cosas ahí que se empezaron a pues a generar ansiedad, ¿no? O sea, que en lugar de facilitarte el entrenamiento y hacerlo más disfrutable, lo vuelven más bien difícil y como eh, pues sí, generador de ansiedad y de sensaciones negativas. Entonces, cuando solté esa parte, fue cuando me reencontré con el ejercicio y es por eso también que digo ahora, es que el ejercicio no es el problema, nunca fue el problema el ejercicio. La actividad física nunca va a ser el problema. Es, como tú dices, ¿cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que me está llevando a hacerlo? ¿Qué información es la que me está nutriendo y a través de la cual yo decido cómo lo voy a llevar a cabo? Y a qué personas sigo, ¿no? Que son las que me están dando esta información. Entonces también ahí empecé como a depurar más mis redes y a fijarme más en qué discursos quería seguir, ¿no? Qué discursos me aportaban más en términos personales para ser más flexible con el ejercicio y disfrutarlo más y obtener sus beneficios realmente, ¿no? En mi caso. justo. Mira, tú comenzaste con este tema de la tesis desde las representaciones, ¿no? Y fíjate que a mí me llamaba mucho también la atención esa parte de, ok, cómo se está representando el fitness a través de redes sociales, ya no desde la historia, sino más bien actualmente, ¿no? En las redes sociales, cómo se representa y qué discursos se están propagando al respecto. Entonces, desde ahí empecé, también fue mi punto de partida hacia este proyecto que todavía está inacabado, que sigue y que espero poderlo realizar, un proyecto de investigación. Y desde ahí comencé, ¿no? Pero después leyendo y todo esto, acercándome más a Ponti, hacia la fenomenología, hacia Gale Weiss también, y hacia estas otras formas también de analizar y de estudiar, ¿no? Incluso la misma Karen Barat y esto, me di cuenta que a veces no es tanto ok, qué discursos actuales, sino más bien qué fenómenos están impactando y qué fenómenos nos están llevando hacia ello. Entonces, pues ya empecé como como a cambiar un poquito mi foco de análisis y darme cuenta que incluso eso me ayudaba a mí a redirigir mi quehacer profesional. ¿Por qué? Porque algo que me di cuenta en este camino es que de estudio, y me refiero a mi proyecto de investigación que va hacia allá o iba hacia lo de los discursos fitness, fue que, ok, bueno, lo que me di cuenta es cuando al final, por ejemplo, puede haber diferentes discursos, body positive, los que tú quieras, pero al final si se están enfocando a cierta parte físico-estética o a cierta parte de la apariencia, ¿no? Sea la apariencia que sea la apariencia que sea, porque apariencia no quiere decir que cumpla con ciertos mandatos de estándares de ideales de belleza o el mito de la belleza de Naomi Golf, sino más bien, ok, puede salirse de esos estándares, pero al final se están enfocando de todas formas a la apariencia física. Entonces, al final, eso es lo que viene causando también la reducción o lo que nos hace reducirnos a lo cómo nos vemos. Y yo por eso no quiero decir que lo cómo nos vemos no sea importante, claro que sí, pero lo hablaba contigo, no es lo único, hay más. Entonces, ¿qué fenómenos están haciendo que nos dirijamos hacia allá? Y por eso es que encuentro mucho valor en la fenomenología de Ponti, ¿no? El vivirnos en el mundo, el ser en el mundo, más bien en cómo nos estamos habitando, en analizar y cuestionar estas partes. Y ahí nos damos cuenta que incluso, y como lo mencionaba, esto del entrenamiento también puede ser una manera de desafiar el ideal de la feminidad frágil, ¿no? Y lo vamos a ver en nuestro curso de Desmitificando la Feminidad. Cómo es que también a través de eso podemos hacer resistencia, lo mencionaba igual, y podemos pasar de hiperfocalizar en el cuerpo figura, cuerpo como keto, en la autoobjetivación, que ya hablábamos en el episodio pasado, hacia ok, cómo se siente el estar en el cuerpo, el vivir en el cuerpo, el transformarme a mí misma, la corporalidad, ya dejándonos del cuerpo físico, sino la corporalidad en totalidad, porque a veces cuando nos vamos hacia esta parte de, ok, estándares estéticos, sea cual sea el estándar, dejamos de lado las emociones, dejamos de lado también la somatización del cuerpo, o sea, dejamos de lado todas estas partes que al final
son parte también de ese proceso, ¿no? Entonces, creo que para mí justo el ampliar la perspectiva, el ya dejar de lado el, ok, estarme hiperviendo todo el tiempo, monitoreando todo el tiempo, ¿no? Con ese sentido de control del cuerpo me ha ayudado mucho. Ahora, por esto no quiero decir que el hecho de tú lo decías al contrario, ¿no? A lo mejor tener esa estructura de, ¿qué tengo que hacer primero en el entrenamiento, qué tengo que hacer después? Y anotar puede causarte como reticencias. A mí no, a mí me causa como un, ya, lo suelto y lo dejo ahí, ¿no? Lo anoto y lo dejo ahí. Incluso eso me puede ayudar para cuando volteo atrás y digo, wow, todo lo que he logrado, mira, yo pensé que no, qué chido. Eso. Lo de a veces contar macros, puedo contar, puedo no contar, pero cuando cuento para mí es un soltar, ya solté. Cuando no cuento también es un soltar, entonces no es como que me cause rumia, sino al contrario, lo veo desde ese lugar, desde un no es lo único ni lo más que yo tengo, ni lo que me define, ni lo que me determina. Entonces, pues así ha sido como mi cambio, ¿no? Personal, pues, lo que diría. Sí, y creo que es bien importante esto porque hacer este trabajo de reflexión personal como entrenadoras, en este caso, ¿no? Que somos, y ya lo hemos quizá platicado en episodios anteriores, que creemos que es fundamental porque al final esto lo estamos transmitiendo a más gente con la que trabajamos, ¿no? Ujú, Y nuestros sesgos también los estamos pasando a más gente. Eh, y quizá, o sea, yo he hecho este esfuerzo por reflexionar en cuanto a mí, ¿no? Como yo no quiero transmitirles mis miedos, yo no quiero que mis resultados o la manera en la que yo me relacioné con ciertas cuestiones haga que yo no les pueda aportar esas herramientas a las personas con las que trabajo porque cada persona es distinta. Sin embargo, es importante también decir que existe esa posibilidad, ¿no? O sea, tampoco voy a negar que puede haber más personas a las que le ocurra lo que me ocurre a mí. Entonces, por eso es importante escuchar a la persona con la que estás y observar a la persona que tienes enfrente. No se puede aplicar lo mismo a todas las personas y eso es importante. Cada persona con la que trabajamos, cada asesorado, implica un esfuerzo distinto de nuestra parte y unas herramientas distintas de nuestra parte y por eso hay que tener un arsenal amplio de herramientas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bueno informarte de muchas fuentes distintas, de muchas experiencias distintas y por eso compartir contigo este espacio también me ha ayudado mucho, porque a lo mejor yo no voy a ser una persona que le diga a alguien, cuenta tus macros, pero a lo mejor yo sí la derivaría contigo, porque yo sé que tú la vas a orientar mejor y desde un sitio menos sesgado que yo, ¿no? Porque lo has manejado de una mejor manera y aprender también a eso, a soltar y a canalizar con las personas adecuadas para una persona, ¿no? O sea, es ver que estamos trabajando con personas y que si realmente queremos que el ejercicio, la actividad física, la alimentación sea algo positivo para ellas, tenemos que cuestionar nuestros sesgos de inicio, ¿no? Y ver lo mejor para la otra persona. Yo sé que como negocio no suena redituable, yo lo sé, ¿no? Y me he topado con eso muchas veces, pero yo también tengo o sea, mi propósito va más allá de lo que voy a obtener en ganancia económica y eso lo tengo claro y también por eso es que estamos conversando aquí, ¿no? Porque al final es compartir información y a lo mejor a otra persona le podemos ahorrar ciertas cuestiones que se sufren, porque es la realidad. O sea, uno podría decir, ay, ¿eso qué? O sea, se meten en sus rollos de gente con privilegios que puede preguntarse si va a comer saludable o no y puede tener ortorexia, porque además ese es un trastorno pues muy privilegiado, ¿no? ¿Cuánta gente puede comprar orgánico? ¿Cuánta gente puede comprar en el súper de no sé dónde, ¿no? O sea, sí habla de privilegios, pero no porque sea privilegio se sufre menos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Todo el sufrimiento es sufrimiento y todo el sufrimiento requiere atención de nuestra parte. Ninguno es más válido que otro, aunque sí entiendo que hay, o sea, sin banalizar, pues, ¿no? Pero entender que, pues sí se puede vivir con mucha ansiedad y con mucho dolor ciertas cuestiones de este tipo, y también se puede vivir sin esa ansiedad y sin ese dolor, y por eso hay que saberlo orientar mejor. justo, sí. Y hablando de eso, yo también caí en una racha de ortorexia, o sea, casi, casi, ¿no? No tal cual, pero casi, casi, porque, y creo que lo hablaba yo en los primeros episodios de Science y Fierros. Ahí si regresa alguien, qué vergüenza a ese Vayan, episodio. vayan. Espero que no. Creo que aquí estoy haciendo el efecto contrario sin querer queriendo, pero bueno, ahí hablaba sobre esa parte mía de, quería todo orgánico y así, ¿no? Y bueno, tenía ese privilegio para hacerlo y al final pues es insostenible y también no solamente a nivel económico, sino también a nivel mental, pues, o sea, no se puede estar así. Es muy
insatisfactorio y también vas en contra de muchas cosas. Es como cuando te quieres meter a una dieta específica, ¿no? Y dices, no, es que yo soy, no sé, keto. No digo que no se pueda lograr, pero pues sales y esto y el mundo está en contra de todo ello. Entonces Sí. dices tú, ay, en lugar de causarte satisfacción, salud, bienestar subjetivo, te causa todo lo contrario y creo que ahí es lo perjudicial. Entonces yo invitaría acá a que las personas se comiencen también a quien nos escucha, ¿no? Quien hace el favor de escucharnos, sí preguntarse el para qué entreno, esta pregunta que nos hizo Fernando Equigua, ¿no? ¿Por qué entrenan ustedes? ¿Qué es lo que hacen? Y de hecho los invito a ver el episodio de Gym Rats, donde estuvimos tanto Karina como Laura Placeres y una servidora en el episodio de Gym Rats, pero no me acuerdo, no sé, o sea, qué número de episodio todavía no sale, pero seguramente cuando ya salga este episodio de Atípico 18, ya va a estar. Entonces, pues igual y ahí me regreso a la descripción y lo agrego y acá para que las personas puedan ir a verlo. Y bueno, ahí algo que nos preguntaban era eso, ¿no? ¿Para qué entrenan ustedes? Y cada una dio su respuesta muy diferente, o sea, cada una desde su punto de partida. Y creo que justo como aquí es donde hilo lo que dijiste anteriormente de el ver otras perspectivas, otra forma de hacerse, otra forma o sea, de argumentar para qué entrenas, ¿no? También ayuda bastante a complementar lo tuyo o incluso a decir, bueno, pues yo no entreno para esto, a reafirmarte, pues. Entonces, escuchar otras voces ayuda mucho, escuchar voces que vayan en contra de lo que tú crees también ayuda mucho a complementar y bueno, yo invito a eso, a ser autorreflexivas, porque llegando a una conclusión rápida de cómo es que he cambiado yo actualmente mi manera de percibir el entrenamiento o el ejercicio o todo este proceso, es justo eso, cuestionando, ¿no? Y dándome cuenta que mi cuerpo es mi itinerario, mi propio itinerario corporal, como diría Mariluz Esteban. O sea, yo me hago mi camino con agencia, no desde el individualismo, porque tampoco se trata de eso, a veces se cree desde ahí, o sea, se cree o se confunde el discurso y se dice, ay, sí, pues es que claro, yo soy solo con mis circunstancias, pues no soy solo con mis circunstancias, no soy sola con mis circunstancias, hay cultura y eso yo creo que ya lo hablamos mucho aquí, pero bueno, con todo eso, ¿qué es lo que hago, no? ¿Qué es lo que puedo hacer? No para controlar el cuerpo, que se ajuste a un molde, sino más bien para deconstruir estos ideales y hacer de nosotros nuestra propia obra de arte y poder también ayudar a los demás o a la gente que está a nuestro alrededor a generar esa conciencia y ese camino personal. Entonces, pues yo creo que eso es lo que yo dejaría ya como para finalizar. No sé si quieras concluir algo más, mi Karina. Pues sí, yo agregar algo que también platicábamos antes de empezar a grabar, que tiene que ver con que está muy bien trabajar en toda esta cuestión física, está muy bien informarnos al respecto y eso, poner el foco en cómo ser más saludables, entre comillas, en términos físicos, pero también es necesario trabajar en la parte mental, psicológica, Por ¿no? supuesto. Acompañarlo con terapia, porque también ahí se van a trabajar Eso, muchas cosas que se van a ver reflejadas en nuestra relación con el cuerpo y el entrenamiento y la alimentación. Eso yo lo tengo que decir. Todo este tiempo, durante todo este proceso, estuve acompañada por terapia. Y eso fue fundamental para que yo cambiara mi relación con el entrenamiento y con mi cuerpo. Eso por un lado, y por otro lado, la parte más espiritual, ¿no? Que también me acompañó durante todo este proceso a mí, ¿no? En este sentido, pues, intentos de meditación y a lo mejor en algún otro episodio podemos hablar más sobre eso, que es interesante también. Eh, claro. pero bueno, decir que no es suficiente con trabajar en nuestro cuerpo figura, como le llamas tú. Hay Cierto. que trabajar en todo lo que somos como un ente corporal, sí, pero somos mente y somos espíritu también, y eso es necesario atenderlo. O sea, no se puede prescindir de eso si queremos tener una vida saludable en un término amplio, ¿no? Y ya, sería todo lo que diría. Ambas nos acompañamos con terapia. Y desde nuestro sesgo, tal vez, me atrevo a hablar por ti, pero a lo mejor podemos llegar a creer que hay personas, o al menos yo, a veces pienso que ya está tan normalizado el tomar terapia que el decir, oye, a lo mejor acompañar con terapia, esto te puede ayudar a tu proceso, va a ser bien recibido. Pero sabes que me he topado igualmente a veces con personas fuera de mi contexto más cercano que hago esta mención y me dicen, pero no estoy loco. Y digo, no, es que no se trata de eso. Y bueno, y ahí va toda mi perorata, pero el decir esto aquí creo que es para mí importante, de no porque tengas acompañamiento terapéutico significa que ya todo se va a arreglar, ¿no? Por autonomía y que todo va a estar bien. Es un proceso, igualmente que como el camino de, no sé, el camino personal de estudio, académico o incluso corporal, ¿no? Es un proceso. También la parte mental, el trabajar tu parte mental, es un proceso, ¿no? Entonces, pues bueno, Perdón, ahí nada más agregaría que yo lo veo igual como un recordatorio. Así como vamos al gimnasio para acordarnos de que hay que trabajar en el cuerpo, la terapia también no quiere decir que nos va a solucionar las cosas, pero nos hace atender a esas cuestiones que están ahí, que todos tenemos, de distintas todos, formas, pero todas las tenemos.
Y no es que sea la panacea y no es que, o sea, yo entiendo que implica un gasto económico y habrá gente que no, pero hay otras formas de trabajar también en la cuestión mental, ¿no? Entonces, se puede, la cosa es recordar que hay que hacerlo también, no darlo por hecho ni por sentado. Exacto, exacto. Y que a veces no necesitas tener una patología o un diagnóstico o, no sé, un síndrome tal cual o algo, pues que te diga, oye, tienes que ir a fuerza. No, puede ser para un mero autoconocimiento, ¿no? Y eso ayuda mucho. O un recordatorio, como dices tú. Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos hacia nuestro tip? ¿Qué tip darías acá? Oye, ahora sí, no, no lo tenía pensado. Creo que parte de Vayan a mi... terapia. Es exactamente, o sea, creo que parte de eso tiene que ver con eso. Creo que si estás identificando que hay algo que no te está haciendo sentir bien en cuanto a tu relación con el entrenamiento y el ejercicio, necesitas atender a cuestiones más bien internas. No se va a resolver modificando las prácticas, tienes que ir hacia tu interior. Eso es importante. Y ya. Y listo. Ay, pues me quedo con el mismo tip de Karina. Y bueno, uno más, lean. No, pues, ¿qué diría yo? Ya, algo que mencioné acá. Abran- pueden abrirse hacia otras formas de ver el mundo, hacia otras perspectivas, hacia otros discursos, hacia otras, sí, hacia otras a lo mejor líneas que no vayan muy afín a ustedes o a nosotros, que al final eso ayuda muchísimo a generar cuestionamiento y también diálogo, apertura, que creo que en la época actual que vivimos hace falta mucho esa apertura, dar cuenta de las otras opiniones que no necesariamente tienen que ser afines a nosotros o tienen que ir alineadas a nuestra forma de pensar propia. O sea, ayuda mucho a saber que, bueno, tu opinión, a pesar de que estés en un contexto chiquito o más cercano que opine igual que tú, no es lo único. Hay mucho más y escuchar otras voces ayuda a ampliar el panorama, pero también a crear reflexión, a resignificar, a dar otro sentido y también a autocrítica. Y la autocrítica siempre ayuda al crecimiento. Entonces yo creo que es lo que dejaría acá. Muy bien, pues Bueno, terminamos. terminamos el episodio de hoy. Ti, 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 ti. No, los invitamos a suscribirse, a darle like, a también compartir si les gustó este episodio, a seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como Atípico Fitness Podcast, ¿sí? Ujú. La imagencita que está en color beige, no en color negro. Digo esto porque, bueno, ahí nos hago el anuncio que ya pasó mucho tiempo de esto, pero todavía sigue la cuenta activa de nuestra anterior cuenta de Atípico, donde pues, nos hackearon la cuenta y esto, y la reportamos y así, pero aún no la han dado de baja. Entonces, simplemente para que no se confundan, no comiencen a seguir esa cuenta que tiene la imagen negra, sino más bien la cuenta de Instagram que tiene la imagen beige. Esa es la verdadera y la oficial de Atípico Fitness Podcast, donde estamos subiendo constantemente, o Karina hace el favor de subir constantemente los reels de los episodios que tenemos. Entonces, si ustedes no tienen la oportunidad de estarnos siguiendo y se están perdiendo y están sufriendo por No, perderse sí, nuestros seguro. episodios completitos, no se preocupen, amigos y amigas. Pueden ver los reels que subimos constantemente semana a semana, donde son cositas cortititas y directas de los episodios que vamos subiendo. Así que bueno, ahí dejo esa recomendación también, que nos sigan en Instagram y nos sigan en Spotify y en YouTube. Y bueno, hasta aquí dejamos el episodio de hoy. Gracias, Karina. Bye bye. Bye.